Bueno, buenos días. Ante todo, para agradecerle al doctor Luis Carlos Zabada y a toda la Junta Directiva de la Asociación de Gastroenterología por la invitación a participar de este simposio. La insuficiencia pancreática exocrina es una condición clínica particularmente infrecuente en un principio. Sin embargo, la definición nos permite ver que las posibilidades pueden ser mayores en cuanto a su presentación. Es una condición en la cual la cantidad de enzimas pancreáticas secretadas en respuesta a una comida son insuficientes para mantener la digestión normal. Y entonces este concepto de las guías de Australia y Asia para el manejo de la insuficiencia pancreática nos dicen que la insuficiencia pancreática podría ser mucho más común de lo que pensamos frente a trastornos de maldigestión. Y es que para comprender un poquito, permítanme que repasemos algunos conceptos de la fisiología de la secreción pancreática. Ustedes bien pueden comprender que no está excluida de todos los fenómenos cefálicos de la secreción y entonces por vía neuroendocrina se puede estimular la secreción pancreática, pero hay un fenómeno muy interesante que vale la pena que tengamos en cuenta desde la fisiopatología, que son los fenómenos que ocurren a nivel del estómago y del duodeno en cuanto a sus fases en la secreción pancreática. Esta secreción depende también de la distensión gástrica, pero fundamentalmente va a depender de la presencia del quimo en el duodeno, que va a estimular la secreción de colecistoquinina, responsable de la secreción enzimática, y de la secretina, responsable de la secreción hidroelectrolítica en el jugo pancreático. Esa presencia a ese nivel es supremamente importante porque los efectos sobre la secreción pancreática representan el 50 al 60% del total de la secreción pancreática. Esa integridad de ese eje duodenal particularmente influye en aquellos procesos donde el duodeno y la cabeza del páncreas están comprometidos. Entonces, la digestión normal requiere de una estimulación adecuada de la secreción, requiere también de una producción suficiente de enzimas pancreáticas y de un sistema ductular pancreático sin obstrucción, con una mezcla adecuada con los alimentos. Como ya lo hemos escuchado, la pancreatitis crónica constituye la principal causa, pero otras causas menos frecuentes, por supuesto, son la insuficiencia pancreática primaria en relación a enfermedades hereditarias o genéticas, en particular la fibrosis quística es muy común, mientras que la insuficiencia pancreática secundaria cada vez adquiere un mayor significado desde el punto de vista de la búsqueda temprana de estos casos, en particular los pacientes con cirugía gástrica, Billroth 2, los bypass gástricos ahora con la pandemia de obesidad y de cirugías que ha aumentado notablemente, y el crecimiento del cáncer de páncreas como enfermedad neoplásica. Desde el punto de vista clínico, las consecuencias y el impacto de la IP es importantísimo, puesto que ocasiona maldigestión y mala absorción, manifestada desde luego por la pérdida de peso, la esteatorrea, la diarrea y el dolor abdominal. Y esto tiene repercusiones metabólicas muy importantes, manifestadas también por la osteoporosis, los eventos cardiovasculares, la disminución de la expectativa de vida, y sobre todo en la fibrosis quística encontramos una afectación importante de la talla y de la función pulmonar. La insuficiencia pancreática, dentro de las repercusiones, llama la atención cómo se encuentra vinculada al desarrollo de la aterosclerosis prematura y a eventos cardiovasculares, y se ha demostrado en algunos casos y controles que hay una mayor prevalencia de lesiones cardiovasculares en comparación a los controles, alrededor del 33% en pacientes con
insuficiencia pancreática exocrina. Incluso se encuentran calcificaciones aórticas que se presentan mucho más comúnmente que en pacientes e incluso en controles fumadores. La principal causa de muerte en pacientes con pancreatitis crónica, curiosamente, es la enfermedad cardiovascular, según el Grupo Internacional del Estudio de la Pancreatitis. Y, por supuesto, los efectos de la malnutrición pues, son evidentes, especialmente en el número de complicaciones que tienen estos pacientes, porque se presentan un mayor número de complicaciones intrahospitalarias, presentan una larga estancia y además, por supuesto, está claramente afectada con una mayor tasa de mortalidad. También la repercusión de la malnutrición se hace evidente particularmente en los pacientes con cáncer pancreático, en los cuales la desnutrición y la caquexia representan tasas de progresión del tumor y deterioro de la función pulmonar y, por supuesto, peores desenlaces clínicos. Quizás la invitación es a que nosotros retomemos los pacientes con cáncer gástrico, con cáncer pancreático, porque estos pacientes requieren en sus fases de paliación una importante colaboración por parte de nosotros para el manejo de las distintas complicaciones, incluida la insuficiencia pancreática, pero el dolor, la náusea, el vómito, seguramente requieren de la intervención de los gastroenterólogos para la atención de este problema. Con respecto al diagnóstico, podíamos evaluar de manera muy amplia el páncreas. El páncreas tiene muchas dificultades para un diagnóstico relativamente fácil y temprano, pero la idea final es que se busca establecer cuáles son las repercusiones de la insuficiencia pancreática a nivel general y a partir de ahí establecer el diagnóstico de la insuficiencia, ya que las dificultades diagnósticas no han sido realmente sencillas de superar. Recuerden ustedes las dificultades que tenía la cuantificación de grasa fecal de 72 horas, eso era dispendioso para el paciente y supremamente odioso para los técnicos de laboratorio que tenían que manipular. Yo recuerdo que eso hace muchos años se dejó de utilizar en nuestro medio. Actualmente se está desarrollando el test del aliento con triglicéridos de cadena media marcado con carbono 13. Es una medida relativamente sencilla de realizar. La facilidad de poder valorar los resultados realmente ha permitido que se valide el test de manera mucho más eficiente y en la actualidad pues se cuenta con una sensibilidad y especificidad superior al 90%. La mayor dificultad en primera instancia es su disponibilidad. La elastasa 1 fecal es una prueba que está ya disponible en el país, en varias de las ciudades del país. Es una prueba muy sencilla, requiere solo una muestra de heces, mide la cantidad de la enzima elastasa 1 y esta es una enzima que es secretada y permanece intacta a través del tránsito intestinal. La mayor dificultad es que la sensibilidad para insuficiencia pancreática leve es baja y tiene dificultades en insuficiencia pancreática leve. Se supera un poco cuando la enfermedad es más severa. Entonces, pues en reciprocidad a la sensibilidad deficiente, pues la especificidad ha ganado notablemente y cuando tenemos un negativo, pues tenemos una especificidad aproximadamente del 93% y esto nos permite tener una prueba que es relativamente sencilla, aún sigue siendo muy costosa en nuestro país y tiene unos puntos de corte que nos permiten clasificar la enfermedad de acuerdo a los niveles encontrados. Por encima de 200 microgramos por gramo de materia fecal es normal y entre 100 y 200 es una insuficiencia pancreática leve y es severa por debajo de 100. Actualmente se desarrolla en el
Hospital Santiago de Compostela, en la unidad de páncreas, una valoración multimodal en la cual el ultrasonido endoscópico permite la valoración de la morfología y la medición funcional, puesto que se hace un test de estimulación con secretina simultáneamente para medir la secreción directa del páncreas, pero pues esta es una valoración, digamos, relativamente compleja que requiere mayor validación. Entonces, la idea es cómo podemos establecer el diagnóstico de insuficiencia pancreática de una manera práctica. Ya vimos la importancia de los síntomas que el doctor Concha nos ha mencionado. También debemos insistir que la valoración morfológica, actualmente hay centros de muy alta calidad para ultrasonido endoscópico que nos van a permitir esto, y los parámetros nutricionales, que efectivamente son consecuencias de la insuficiencia, son elementos muy útiles para poder establecer el diagnóstico. Pero quizás lo que representa un mayor interés para nosotros hoy es buscar la insuficiencia pancreática exocrina en aquellos grupos de pacientes que tienen alta probabilidad de presentarla. Los ensayos terapéuticos con el reemplazo de enzimas también podrían ser una opción. Con respecto a los síntomas, muchos pacientes se encuentran con un diagnóstico de pancreatitis crónica. Cuando ya se establece el diagnóstico, el 70% de ellos tienen malabsorción y ya el 10% de ellos tiene esteatorrea. Luego la búsqueda a través de síntomas, pues es interesante, pero resulta un poquito dispendiosa poder utilizar solo este criterio para la búsqueda. Ya el doctor Sabat nos hablará más adelante de aquellos cambios directamente relacionados con la pancreatitis crónica, pero lo interesante del ultrasonido, y ya lo hemos mencionado, es que existe una correlación directa, prácticamente lineal, entre los hallazgos ultrasonográficos, endoscópicos de pancreatitis crónica y la probabilidad de tener insuficiencia pancreática exocrina. Con más de 8 criterios, la probabilidad de que el paciente tenga insuficiencia pancreática está por encima del 80% en algunas pruebas ya validadas. Y la otra posibilidad es la evaluación nutricional, que realmente no es muy compleja, creo que está disponible en la mayor parte de los centros donde trabajamos, una valoración nutricional que incluya albúmina o prealbúmina y proteína ligada al retinol, y la transferrina nos permitirá también establecer con muy buena correlación la presencia de insuficiencia pancreática, pero por supuesto son pruebas que requieren mayor validación. Esto, sigo insistiendo, me parece de mucho interés desde el punto de vista clínico que nosotros busquemos aquellos grupos que tienen alta probabilidad de desarrollar insuficiencia pancreática. Estos grupos están particularmente dirigidos a la búsqueda de la pancreatitis crónica, en aquellos pacientes con pancreatitis necrotizante severa, y en cirugía gástrica o pancreática vale la pena que nosotros sigamos insistiendo en la búsqueda, lo mismo que en el cáncer del páncreas. Desde el punto de vista de la cirugía, recuerden ustedes que la secreción pancreática está disminuida, primero porque no hay una completa relajación fúndica, porque la liberación de colecistoquinina duodenal se encuentra reducida, y además hay una asincronía entre el vaciamiento gástrico de los nutrientes y la secreción biliopancreática. Esto es quizá el fundamento de la fisiopatología en las cirugías gástricas que están tan de moda en la actualidad. Se ha podido claramente establecer cómo la secreción pancreática está disminuida de manera consistente por debajo del 20% en la mayor parte de los pacientes con gastrectomía total. Y también, particularmente en los pacientes que tienen gastrectomías con Billroth 2, en los cuales hay un bypass duodenal,
por aquello que ya les he mencionado desde la fisiopatología, pues entonces esa ausencia de secreción de colecistoquinina puede conducir a condiciones de insuficiencia pancreática. La cirugía bariátrica representa también una causa significativa de pacientes con insuficiencia pancreática. Ellos tienen una marcada pérdida de grasa en materia fecal comparado con los controles. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta porque este tipo de cirugías está creciendo de manera notable. El incremento de hacer en el 2003 cerca de 300 cirugías a hacer en la actualidad más de 1.500 cirugías anuales en Colombia podría ser una causa importante de este problema en los próximos años. Y la duodenopancreatectomía en comparación con aquella cirugía que preserva el píloro y el duodeno también representa un fenómeno que incrementa las tasas de insuficiencia pancreática. Fíjense ustedes cómo en amarillo están los pacientes en los cuales se ha preservado el píloro y el duodeno, y esto nos ha permitido observar que la tasa de insuficiencia pancreática es mucho mayor en aquellos pacientes en los cuales no se preserva el duodeno. Y el riesgo relativo se refiere entonces a un factor protector de este tipo de cirugía cuando es permitido. Con respecto a la supervivencia postquirúrgica, cuando se encuentra prescripción de enzimas, fíjense ustedes en la parte superior de la figura cómo este grupo de pacientes en los cuales hay suplencia enzimática de pacientes que han sido llevados a cirugía tienen una mayor sobrevida en comparación al grupo que no ha recibido suplencia enzimática. Entonces, en pacientes también con insuficiencia, con pancreatitis aguda severa, es muy importante recomendar el seguimiento en la consulta de gastroenterología porque estos pacientes en los 6 a 18 meses van a tener una prevalencia importante de enfermedad o una incidencia importante, disculpen, de enfermedad con respecto a aquellos pacientes en los cuales la pancreatitis fue leve. La diabetes mellitus es otro campo interesante. Recuerden que el páncreas pues tiene una interrelación directa y además recíproca con la secreción endocrina, y no podemos pensar que la diabetes mellitus no presente insuficiencia pancreática. Estas series que revisan un importante número de serie de casos y de pacientes, entonces demuestran que la diabetes mellitus puede tener insuficiencia pancreática severa en un 22% en la diabetes tipo 1 y hasta un 14.6% en la diabetes tipo 2, pero también hay series de casos que hablan de presencia de insuficiencia pancreática en niveles entre el 30 y el 50%. El cáncer de páncreas también es otra causa muy importante, particularmente el que afecta cabeza de páncreas, es una causa importante de insuficiencia pancreática. Se esperan 46.000 casos para este año según Globocan en Estados Unidos. En Colombia se esperan alrededor de 1.800 casos nuevos. Entonces es una patología que cada vez debe llamarnos más la atención para estar más pendientes, no solo hacer referencia a ellos, sino también estar muy pendientes del seguimiento de estos pacientes, porque creo que podemos aportarles un importante apoyo a la terapia de los pacientes. Finalmente, para hablarle dos palabras sobre el tratamiento, porque será tema de otra conferencia hoy, entonces para decirles que debe conservarse la dieta normal, pero que se debe hacer una suplencia de enzimas de manera muy importante para reducir la esteatorrea, mejorar la frecuencia de las evacuaciones y prevenir la pérdida de peso y sobre todo restaurar el buen estado nutricional.
Entonces, el tratamiento requiere enzimas al menos en 50.000 unidades por comida y 25.000 por SNAP, y esto nos debe conducir a una ausencia de síntomas y a un estado nutricional normal. Realmente hay muchas dificultades para alcanzar estos logros porque no siempre depende solo de la suplencia de lipasa. Cuando uno observa que si se optimiza 50.000 unidades de lipasa por comida, hay una mejoría en el test de aliento y también hay una mayor ganancia de peso. La percepción que tenemos todos de que puede ser una cantidad de enzimas exagerada, fíjense ustedes, la producción de lipasa en 3 horas oscila entre 360.000 unidades a 720.000 unidades, lo cual creemos que finalmente el aporte de 50.000 unidades para la suplencia de enzimas puede ser una dosis satisfactoria. En conclusión, hoy hemos hablado de que la insuficiencia pancreática busca una aproximación diagnóstica que correlacione sus hallazgos con la condición funcional del páncreas. Segundo, que dada el impacto que tiene sobre la morbimortalidad, la insuficiencia pancreática debe buscarse activamente en subgrupos específicos de pacientes, ya lo hemos visto, alcohólicos, diabéticos, cirugías gástricas, bypass gástrico, y la terapia de reemplazo enzimático modifica los desenlaces finales de los pacientes con insuficiencia pancreática. Muchas gracias.